directamente entrar al tema de hoy día del estudio bíblico. Estamos en el tema de panorama bíblico, hermanos, como les decía, los temas ya más profundos lo estamos desarrollando los días martes a partir de las 7 de la noche hasta las 8:30, ya en el culto. Así que si te has quedado con dudas, el martes te esperamos para profundizar más. Ya, el domingo por arribita y los martes buceamos, ¿no? En todo el Apocalipsis. Así que hoy día, hermanos, nos toca desarrollar el capítulo 3 y 4 de Apocalipsis, ¿no? Ok, perfecto. Bien, vamos a ir rápido hoy día a la parte del estudio bíblico, ya que nos hemos atrasado un poco. Y otra vez bienvenidos a las familias que nos están viendo. Muchas gracias por atendernos en sus casas. Y hoy día vamos a ver el último versículo, casi uno de los últimos versículos, ¿no? De Apocalipsis 1:19, donde demuestra todo el bosquejo de la palabra de Dios. Hemos visto que en este versículo 19 se fusiona todo el contenido de Apocalipsis. Las cosas que has visto son, dijimos, ¿no? La visión de Jesucristo, capítulo 1, ya las que son el mensaje a las 7 iglesias de Asia, y las que han de ser se refieren a lo que Juan iba a ver del capítulo 4 hasta el 22. Así que hemos desarrollado el capítulo 1 y el capítulo 2. Bien rápido. Hoy día vamos a ver las 7 iglesias del Apocalipsis, ¿ya? Capítulo 2 y capítulo 3. Y trataremos de llegar hasta el capítulo 4. Entonces vamos a llevar hoy día 4 capítulos, el 2, el 3 y el 4. ¿Ok? Perfecto, muy bien. Hemos visto la anterior semana, Pablo estaba en la isla de Patmos y de ahí el ángel, ¿no? Y la visión de Jesucristo se manifiestan y le da una orden: envía cartas a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, que eran las 7 iglesias de Asia Menor. De estas iglesias, la única que tiene una carta bíblica en el Nuevo Testamento es Éfeso, ¿ya? Éfeso, la iglesia que ha fundado el apóstol Pablo, ¿ya? Después de las demás, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, algunas veces hace referencia en el Nuevo Testamento, pero nos hace notar acá que había ya iglesias, ¿no? Que estaban en el tiempo de la era apostólica. Todas estas iglesias que estaban alrededor de Asia Menor, hermanos amados, eran iglesias que después de la persecución durante el gobierno o durante Nerón y Domiciano, ya se había extendido la persecución y los cristianos se habían apartado por todo lugar, empezando desde Hechos capítulo 5, ¿no? Con Felipe. Ya se llevaron el evangelio por distintas regiones. Ahora vemos que el evangelio ha florecido. Estamos prácticamente, algunos dicen entre el año 65 y 68 de Apocalipsis, otros dicen entre el año 95 y 97 que se ha escrito el libro de Apocalipsis, pero estamos antes de terminar el primer siglo. Entonces miren cómo ya el evangelio se ha desarrollado. Hemos hablado que estaban estaban los romanos gobernando el imperio, ¿no? Una gran parte del mundo. Ya también otro grupo eran los griegos. Había tremendamente, ¿no? Una influencia helenista, un pensamiento griego, cultura griega que influenciaba a los romanos, y también estaba algo fuerte, ¿no? Que eran los judíos, pero había salido, hermanos, de la nada, ¿no? De una pequeña reunión en Jerusalén, en el aposento alto, había explotado una iglesia poderosa, la iglesia de Jesucristo. Entonces, ahí, en Hechos capítulo 1 y 2 también, ya nace la iglesia primitiva, hermanos amados, y se extiende. Miren, ¿no? En 70 años aproximadamente, se ha extendido casi por toda Asia. O sea, ya era una fuerza poderosa, los romanos lo estaban persiguiendo, porque estos hermanos no se querían inclinar ante César ni ante ningún gobernador romano, ¿no? El imperio estaba obligando a que se trate como deidad
a los gobernantes romanos. Entonces, hermanos amados, vamos a ver, tras ese contexto histórico de persecución, Juan escribe el Apocalipsis para animar, fortalecer. Estos estudios no es para dar miedo, el Apocalipsis es para darnos ánimo, fortaleza, gozo, alegría, porque nuestra redención está cerca. Amén. Mientras más ves las cosas terribles que están pasando en el mundo, tu corazón tiene que latir con más fuerza, porque Jesucristo, tu esposo, tu amado, tu Señor, ya viene pronto. Así que, qué lindo, hermanos amados, ¿no? Contexto, vamos a ver, Apocalipsis capítulo ya 2 le muestra ya las primeras cartas, ¿no? La carta a la iglesia de Éfeso, ya, la primera carta a la iglesia de Éfeso es la iglesia que perdió su primer amor. Y uno puede decir, ¿no? ¿Por qué? Si era la iglesia apostólica. Ahora, perdónenme, antes de no quiero confundirles. Esta carta de Éfeso, lo vamos a ver, las cartas de las 7 iglesias, lo vamos a ver desde la escuela historicista, ¿ya? Vamos a ver, hermanos amados. ¿Por qué? Porque se aplica, ¿no? Las 7 iglesias se aplican a lo largo de la historia de la iglesia, hermanos amados. Entonces, me encanta mucho considerar estas cartas desde el punto de vista de la escuela historicista, y porque entendemos que la iglesia que si realmente existió en Éfeso, ¿no? En el primer siglo, durante la era apostólica, la condición moral, la condición social, la condición espiritual de la iglesia de Éfeso se aplica también a una parte de la historia de la iglesia, ¿ya? Y también se puede aplicar a nuestras vidas. La palabra se aplica para todo, ¿no? La palabra tiene múltiples aplicaciones, así que muchos comentadores, doctores de la Biblia, aplican la palabra en cualquier sentido, ¿no? Nosotros también de la misma manera lo podemos aplicar. Entonces, aquí está la iglesia la carta del versículo 1 hasta el versículo 7. No lo vamos a leer por cuestión de tiempo, así que usted agarre su Biblia, léalo, mientras yo lo voy desarrollando, ¿ya? Entonces, esta iglesia es la iglesia de Éfeso. Éfeso es la iglesia que el apóstol Pablo ha fundado y después le ha dado de comisión a Timoteo, ¿no? Su hijo en la fe. Entonces, y mira, esta iglesia era poderosa. El avivamiento de Éfeso ha contagiado a muchas iglesias alrededor de Asia Menor. Había un avivamiento tremendo que usted puede leer en el libro de Hechos. Y quiero que veamos rapidito el contexto, ya no lo vamos a decir, directamente vamos a entrar a la carta, ¿no? ¿Por qué le llama a la iglesia que perdió su primer amor? Entonces, este mensaje, hermanos amados, se desarrolla a la iglesia de Éfeso y su título es como que la iglesia que perdió el primer amor. ¿Por qué? Porque le dice, ¿no? Que su primer amor vuelve, recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete, vuelve a las primeras obras, pues si no vendré a ti y te quitaré, dice, tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Algo importante. Es por eso que le habla que el primer amor. Ya, la época de los apóstoles, se escribió, ¿no? A fines de la edad apostólica, durante el año 30 hasta el 100, ya aparentemente murió el último apóstol, que fue Juan. Por eso se llama era apostólica, porque los apóstoles vivieron hasta el año 100 y después del año 100 para adelante ya están los padres de la iglesia, ¿no? O los padres apostólicos, también se les llama. Aparentemente murió. ¿Quién es el mensajero? Aquí viene el mensajero, dice el versículo 1, es ángel de la iglesia en Éfeso, le está diciendo, escribe al pastor, ¿no? O al encargado de la iglesia, en este caso, esa estrella. Las estrellas se refieren, hermanos amados, a los ángeles. Ángel significa mensajero. En este caso, muchos determinan que se está escribiendo al mensajero, que es el pastor, el encargado, el obispo de la iglesia en Éfeso, puede ser, ¿no? ¿Quién está mandando? Dice aquí, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de las 7 candeleros de oro, dice esto. O sea, se está presentando Jesucristo, ¿ya? Si usted hemos leído capítulo 1 de Apocalipsis, ¿cómo se muestra Jesucristo? Aquel que está, dice, en su diestra, ¿no? Y está con las 7 estrellas. O sea, está hablando Jesucristo mismo. Dice, el que anda en medio de los 7 candeleros. Los candeleros representan a la iglesia.
La estrella significa los ángeles. En este caso, está hablando Jesucristo, que tiene en su diestra a los pastores y está en medio de la iglesia, ¿no? El periodo abarcado del 31 al 100 después de Cristo, la era apostólica, ¿ok? ¿Cuál es la exhortación? Dos, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete de las primeras obras. Entonces, hermanos amados, importante, ¿no? Porque si bien los apóstoles habían fundado esas iglesias, hermanitos amados, ya había empezado también por dentro de las iglesias otro tipo de mal, ¿no? Las doctrinas erróneas, los falsos maestros, etcétera, que estaban confundiendo a la gente y mucha gente se estaba acomodando a sus enseñanzas. Por otra parte, también muchos cristianos estaban rindiendo a Roma por temor, ¿ya? O por miedo de tener una persecución social. Entonces, hermanitos amados, y por eso es que le dice, no, recuerda de dónde has caído y haz las primeras obras. Después, la promesa para esta iglesia es, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ok, importante entender esta parte. Entonces, ¿por qué dice la promesa que va a participar del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios? Simplemente, hermanos amados, porque el servir al Señor hasta el final, hasta la muerte, tiene un galardón de vida. Entonces, algo que debemos resaltar acá, a esta iglesia le aparece Jesús y dice que Jesús tiene las 7 estrellas en su diestra. Eso es bien importante, hermanos amados, ¿no? Te estaba diciendo en este tiempo, iglesia, no te rindas ante los césares, no te rindas ante los emperadores, porque con mi diestra te estoy sustentando. Y esta es una palabra específicamente a los pastores, porque los ángeles son los mensajeros, y en este caso, cuando dice ángel, se está refiriendo al pastor de la iglesia. Con mi diestra te sostengo, ¿no? Así que no tienes que tener miedo. Y le dice también, yo ando en medio de los 7 candeleros, yo estoy en medio de los 7 candeleros. Esos candeleros tienen que estar encendidos. Cuando el tabernáculo se estaba oficiando las ceremonias, entraba el sacerdote y tenía que entrar con aceite y tenía que encender esos candeleros. En este caso, este sacerdote es Jesucristo, que mantiene encendidos los candeleros, mantiene el fuego en la iglesia. O sea, nadie más puede quitar el fuego de la iglesia, nadie más puede arrebatarnos el don de predicar. ¿Me entienden? Acuérdense que en este tiempo muchos pastores están luchando para que se les permita predicar. En Argentina, en Estados Unidos, no les permiten cantar porque dicen que el virus sale de la boca. En otros lugares han abierto los bares, pero han cerrado las iglesias. O sea, en este tiempo, hermanos amados, si bien estamos acá en Bolivia haciendo caso de las normas, va a haber un tiempo en que los pastores sí vamos a tener que salir, aunque nos metan a la cárcel a predicar, ¿no? Eso es otro punto, pero veremos, rápido. Iglesia de Esmirna, la iglesia de Esmirna. Por si acaso Esmirna, continuamos en el capítulo 2. Esmirna significa mirra, ¿no? Y mirra es la esencia que se untaba a los muertos. Mirra es como dolor, amargura, tristeza, ¿no? Esta iglesia perseguida, hermanos amados, es la iglesia que sufrió persecución, ¿ya? Durante el tiempo de los primeros 3 siglos, la persecución del imperio, la persecución de Roma, desde Nerón, que culpó a los cristianos de haber incendiado Roma, posteriormente del Domiciano, después Trajano, etcétera, y todos los emperadores, ¿no? Que sufrieron 10 persecuciones, 10 emperadores persiguieron antes del edicto de Constantino. Entonces, en esta iglesia, que se denomina la iglesia perseguida o la iglesia mártir, ¿no? Esmirna es una de las iglesias que no recibe exhortación de parte del Señor. En realidad hay 2 iglesias, ¿no? Esmirna y Filadelfia no reciben exhortación del Señor, más bien reciben promesa, ánimo. La mayoría de las iglesias reciben exhortación y palabra dura. Entonces, Esmirna se va a desarrollar la carta, ustedes ahí lo pueden ver, el versículo 8 hasta el versículo 11, ya, del capítulo 2, habla a la iglesia de Esmirna. Entonces, miren, a la iglesia de Esmirna, hermanos, les va a hablar de muerte,
Por eso se habla de mirra, ¿no? Con lo que se unge a los muertos, con lo que se le ungió a Jesucristo. Cuando Jesús nació, los reyes del Oriente le trajeron oro, incienso y mirra, profetizando con qué muerte iba a morir, una muerte terrible, ¿no? Una muerte dolorosa. Entonces, hermanos, de la misma manera, esta mirra, esmirna, significa que van a sufrir. Y la iglesia justamente sufrió durante los primeros 3 siglos, ¿no? Entonces, no vamos a leer el versículo, eso le corresponde a usted, en que la iglesia de Esmirna es la iglesia perseguida, la iglesia sufriente. Época de persecución, los primeros 300 años, ¿ya? Estamos hablando de los primeros 300 años. ¿Quién es el mensajero? El mensajero otra vez es Jesucristo. Pero ¿cómo se presenta? Miren, qué hermosa presentación. Dice acá, yo soy el primero y el último, el que estuve muerto y vivió, y dice esto. Miren, ¿cómo le está hablando del Señor Jesucristo a esta iglesia? Tú estás en el umbral de la muerte. Cada vez que sales de tu puerta, miras al cielo y dices, hoy viviré, hoy moriré. Esta iglesia era la mártira, la sufrida, la que perdía sus bienes, posesiones, la que era perseguida por los romanos, era perseguida por los judíos, era perseguida por la sociedad. Era una iglesia que daba su vida por Cristo, que aprendía a morir, hermano, a vivir, perdón, en el umbral de la muerte. Entonces, por eso es que Jesús estaba diciendo, no temas a la muerte, no temas a lo que te va a pasar, porque yo estuve muerto y viví. Entonces estaba diciendo, si hoy o mañana tú vas a morir, ¿no? Si no vas a volver a tu casa, recuerda que tienes un hogar celestial ahí arriba. Entonces, esta iglesia es tremenda, porque en el periodo historicista, ¿no? En la escuela historicista, el periodo que abarca es del siglo II, III y IV, más o menos, del año 100 hasta el 313. ¿Qué pasa en el 313? Se dictó el edicto de Constantino, ¿no? En el cual se abroga la persecución del cristianismo, y a partir del 313 el cristianismo ya es la religión oficial de Roma con Constantino. Entonces estos 300 años han sido dolorosos, hermanos. En estos 300 años ha habido tremendas persecuciones. Ahí usted puede ver ahí abajo las 10 persecuciones que ha habido durante los 300 años, ¿no? La exhortación, sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de vida. Gloria al Señor Jesucristo. La fidelidad, hermano. El que permanece, el que persevera hasta el fin, dice, será salvo. La fidelidad. No tener miedo, hermano, a ninguna pandemia, a ninguna enfermedad, etcétera. No tener miedo, no desanimarse del Señor Jesucristo. Tal vez ha pasado alguna cosa en tu casa, en tu hogar, o estás en problemas, estás en enfermedad, no sé, pero nunca te desanimes. Pon tu cabeza, hermano amado, arriba. Tienes que dice la cabeza erguida, mirar al cielo y decir, mi redención está cerca, Señor. ¿No? Dios sabe por qué pasa, por qué está aconteciendo el dolor, la enfermedad en tu casa en este tiempo de pandemia. Pero una cosa Dios está diciendo, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Palabra del Señor. La promesa, no recibirá daño de la muerte segunda. ¿Qué es la muerte segunda? La muerte segunda es la muerte en el lago de fuego, en el infierno, ¿no? Esa no vamos a pasar. Porque, hermanos amados, vamos a tener una muerte aquí física, pero el Señor nos va a llevar y vamos a vivir eternamente con Él. Es la promesa del Apocalipsis. Qué hermoso, ¿verdad? Entonces, esta iglesia, la palabra que le dice acá, y quiero resaltar la parte de dice, ¿no? Tendrás tribulación por 10 días. 10 días se refiere a 10 años, ¿no? Ahí están las 10 persecuciones que ha acontecido esta iglesia en la parte histórica, ¿ya? Bien, rápido vamos a la siguiente iglesia, Pérgamo. Pérgamo, también Pérgamo significa pergamino, por si acaso, ¿no? Es una de las regiones en Asia Menor que era muy culta. Tenía bibliotecas, tenía teatros, y ellos habían empezado a usar el pergamino como un arte para escribir. Antes se escribía en hojas cetáceas, ¿no? En papiros. Entonces, esta iglesia, hermanos amados, es la iglesia comprometida o casada con el mundo, ¿ya? Se le habla a la iglesia de Pérgamo como la iglesia casada con el mundo. Entonces, ¿qué hace la iglesia de Pérgamo? La iglesia de Pérgamo simplemente es la iglesia, hermanos amados, que se contamina con el mundo. Es una iglesia que si vemos, alguna vez hemos estudiado en la iglesia, cuando hablábamos de la historia de la iglesia, hemos hablado de que esta iglesia, hermano amado, se estaba contaminando con el mundo. Era una iglesia que estaba afanada con las cosas del mundo. Una iglesia Pérgamo que estaba en un lugar
bien seguro, ¿no? Y era un lugar rico, etcétera, ya, pero que se había contaminado con el mundo. Por eso es que hablamos de esta iglesia comprometida con el mundo. Ahora, en la parte historicista también vamos a considerar eso, ¿no? Miren, el mensaje a Pérgamo, Apocalipsis capítulo 2, versículo 12 al 17. Muchas cosas le va a decir aquí, tremendas cosas, ¿no? Eh, le va a decir principalmente, le va a hablar de la doctrina de Balaam, ¿ya? Y le va a hablar de los Nicolaitas. Entonces, algo importante, le va a exhortar a esta iglesia, aquel que tiene la espada aguda de dos filos, o sea, el que tiene la palabra correcta, y aquel que nada le sale, la palabra más puede entrar y penetrar hasta lo más profundo del corazón, porque dice, yo conozco tus obras. Miren, qué tremendo, ¿no? Porque la palabra, hermano amado, no tiene fronteras, puede entrar donde sea, hasta los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, como una espada de doble filo, entra, y nadie puede detener la palabra. Pero dice aquí, dices que eres sana, ¿no? Eres una iglesia cristiana, pero yo conozco tus obras y dónde moras. Y estabas en el trono de Satanás. Históricamente, el trono de Satanás, hablábamos de Roma, ¿no? Entonces, veremos aquí rápido. Ya le dije a usted, hermanito amado, a usted le corresponde leer, porque tardaremos toda la mañana leyendo más. La iglesia de Pérgamo es la iglesia casada con el mundo. ¿En qué época se escrito? Ya, desde el edicto de Constantino hasta que termina el papado, ¿no? Hasta que inicia el papado, perdón. Ya donde existe el cisma católico, es decir, donde se quiebra la iglesia occidental y la iglesia oriental, ¿no? Los de Roma se dividen en dos. Entonces, eso es parte de la historia. ¿Quién es el mensajero? Aquí lo vuelvo a decir. El mensajero se presenta Jesucristo, el que tiene la espada aguda de doble filo. O sea, el que conoce todo, ¿ya? Porque muchos en el tiempo de la iglesia de Constantino, de que el emperador Constantino dijo, la religión cristiana es oficial, ahora todo aquel que quiera trabajar en el gobierno tiene que profesar el cristianismo, así que se convirtieron, ¿no? Moros y cristianos se convirtieron de todos, ¿no? Paganos, etcétera, por el fin del dinero, por el fin de la popularidad, con simple deseo de ganar, de ganancia deshonesta, que si usted conoce la política o politiquería, tristemente llamada, ¿no? Lo mismo pasó, se convirtieron todos que querían ser cristianos, pero Jesús conocía, yo conozco tus obras. Entonces, hermanos amados, esta iglesia se contaminó con el mundo, esta iglesia, hermanos amados, ya la iglesia a partir de Constantino, es una iglesia casada con el gobierno, es una iglesia, hermanos amados, que de nombre nos tiene el cristianismo, y poco a poco ya la tradición, las costumbres, todo lo que son la mezcla de las religiones, hermanos amados, y ya empezaron a contaminar a la religión, a la fe correcta, ¿no? Lo que contaminó tremendamente fueron justamente que la iglesia cristiana se unió a las costumbres paganas, ¿ya? Increíble, ¿no? Entonces, la exhortación, ¿qué dice? Arrepiéntate, pues, si no, vendré a ti pronto. Y es bien importante entender esta palabra que le da a la iglesia de Pérgamo, es esa, ¿no? Si no te arrepientes, voy a venir a ti pronto y el Señor va a hacer tremendo juicio con esta iglesia. Ok, hay algo importante que debemos saber, ¿no? Le habla acá, te voy a dar el maná escondido y te voy a dar una piedrita blanca y un nombre nuevo. ¿Ok? El maná escondido significa el maná que estaba oculto en el arca del pacto, el arca de la alianza, ese maná que nunca se va a perder, ¿no? Ese maná que es, hermanos amados, la comida eterna, porque es para generaciones. La piedra blanquita significa redención, ¿no? Los griegos antes daban una piedra blanca para decir, estás absuelto de juicio, o una piedra negra para decir, estás condenado. La piedrita blanca significa absolución. Y un nombre nuevo, ¿no? Que el Señor nos va a dar una nueva identidad como hijos de Dios. Esa era la promesa para la iglesia de Pérgamo. Ahora, algo que vamos a resaltar de esta iglesia de Pérgamo. Dice, retienes la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Esto es lo que pasó justamente en la época
imperial, ¿no? Esto es lo que pasó, ¿ya? Todos se volvieron cristianos, todos hermanos empezaron a comer comida sacrificada a los ídolos y cometer fornicación, o sea, se juntaron las religiones y lo permitió el gobierno. Una de las políticas de Roma justamente era conquistar una región, una nación, un sector, qué sé yo, y no quitarle sus costumbres, no quitar la cultura, no quitar su religión, etcétera, se acomodaban a su religión. Entonces, hermanitos amados, es lo que condició. Y eso es lo que al Señor le enfadó, ¿no? Porque la doctrina de Balaam es esa. Acuérdense que Balaam era el profeta, ¿no? Que, que por quedar bien con Dios, le enseñó a Balac cómo poner tropiezo a Israel. Porque Balac le dijo, te voy a dar plata, oro, pero maldecímelos. Pero Balaam le dijo, el profeta Balaam le dijo, yo no puedo maldecir porque soy el profeta de Dios. Pero te puedo decir en tu orejita qué cosas puedes hacer para que Israel tropiece. Y le dijo, ¿no? Ve y júntales con las mujeres paganas de esa región y ahí van a tropezar y Dios los va a castigar solito. Miren qué tremendo, ¿no? O sea, estuvo bien con Dios y con el diablo Balaam, ¿no? De Dios recibió las bendiciones y del diablo recibió el oro y la plata. Entonces, la iglesia de acá del tiempo de Constantino, del tiempo del imperial, hizo lo mismo. Se unió con el gobierno, ¿no? Se llamaron cristianos, prácticamente hasta dejaron de leer la palabra, ¿no? Pero asimismo estaban conquistando el mundo y tenían posesiones de gran cargo y mucho dinero, ¿ya? Por eso el Señor le exhorta a esta iglesia. Iglesia Tiatira. La iglesia de Tiatira, hermanos amados, ya estamos hablando de la iglesia que es tolerante al pecado. Esta iglesia de Tiatira, hermanos amados, ocurre cuando se rompe la iglesia del occidente, o sea, Roma occidental y Roma oriental se dividen, ¿no? Y la Roma occidental, hermanos amados, ya es donde se inicia el papado, donde empiezan los primeros papas, ¿no? De hecho, Constantino se llamó como el primer papa, algo así, ¿no? Entonces, esta iglesia de Tiatira, ya vemos desde el versículo 18 hasta el versículo 29 del capítulo 2 de Apocalipsis. Vamos a ir rápido. Es la iglesia tolerante al pecado. La época es del siglo VI al siglo XV, más o menos, ¿no? Entonces, estamos hablando casi más de 1000 años. Esto se llama oscurantismo. Aquí es cuando, hermanos amados, el diablo con la iglesia romana, que después se llamó católica, tuvo control total del mundo. Miren, control total de todo el imperio. Era tremendo, porque hermanos, ahí usted ha leído la historia, ¿no? Las persecuciones, los cruzados, ha leído la Inquisición, millones y millones de personas cristianas han muerto, de distintas religiones, incluso hasta los judíos fueron perseguidos. Entonces, era una época de oscurantismo, donde ahí están los papas que hicieron tremendas cosas, ¿no? Las indulgencias, todo lo que los actos que cometían los papas, etcétera. Y ahí es cuando Martín Lutero se levanta también, pero así es la otra iglesia. Entonces, el mensajero, ¿qué es? ¿Quién es el mensajero? También, miren, aquí se presenta como el Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llama de fuego semejante al bronce bruñido, dice esto. Miren, dos cosas dice aquí. Le dice, aunque tú te llames representante de Dios, le dice, ¿no? Yo soy el Hijo de Dios. O sea, el principal está hablando aquí, ¿no? El Dios mismo, al que se hace pasar por Dios. Tiene ojos como de llama de fuego, significa que él todo lo ve, todo lo conoce. Al nada se le pasa. Él sabe lo profundo del corazón de esta iglesia. Y dice, los pies semejantes al bronce bruñido, significa que eran pies de fuego. El lugar que pisaba este mensajero, este hijo de Dios, hermano, era purificado, era santificado. Ahora sí que él estaba diciendo, para mí, ¿no? Todo tiene que ser santo. Nada tiene que ser impuro. El periodo abarcado es del 538 hasta el Renacimiento, un poco más, ¿no? El Renacimiento es la época de las luces ya. Por 1000 años, hermanos amados, la Iglesia Católica Romana no ha permitido la ciencia, no ha permitido la tecnología, no ha permitido el progreso, no ha permitido que se lea la Biblia, no ha permitido la imprenta, no ha permitido la lectura. Entonces,
gracias a la invención de la imprenta recién, es que cuando ya el renacentismo empieza a crecer. En Europa se levanta un movimiento tremendo, ¿no? Proseguido por el humanismo, que ya está mostrando las artes, está creciendo en la ciencia, en la tecnología, y están empezando ya a dudar del papado, a dudar de que ellos puedan dirigir sus vidas. Entonces, allí empieza justamente ya el renacimiento, ¿no? Entonces, la exhortación que le hace a esta iglesia, que es: yo te arrojo en la cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran si no se arrepienten. Eso es importante. Acuérdense que la ramera, la iglesia, ¿no?, católica, es la que va a entrar en la gran tribulación. Desde ya él estaba diciendo que está destinada a una tribulación tremenda. Y la promesa: si te arrepientes, te daré potestad sobre gentes, le daré la estrella de la mañana. Importante, ¿no? Acá, realmente ellos iban a tener autoridad sobre personas en el milenio donde tienen que gobernar, pero ya bajo la mano poderosa de Dios. Entonces, hermanos amados, algo importante que él estaba diciendo, ¿no? Le compara con Jezabel, porque dice que estaba tolerando, eran cristianos, hermanos, que estaban tolerando a Jezabel. Jezabel es la que representa justamente a la iglesia católica romana, ¿no? Aquella que hace pactos con todas las iglesias. ¿Ya? Hace pactos con todas las iglesias y dice: seduce a sus siervos a fornicar y comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ya muchos conocen la historia de Jezabel, así que vamos a adelantar bien rápido, nos vamos a ir a la iglesia de Sardis. La iglesia de Sardis, queridos hermanos, es la iglesia moribunda, la iglesia que está por morir, ¿no? A la iglesia de Sardis se le denomina como la iglesia muerta. Entonces, la iglesia de Sardis le dice algo importante: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿No? A esta iglesia ya estamos hablando del capítulo 3, versículo 1 al 6, y la iglesia de Sardis es la iglesia moribunda. Históricamente hablando, desde el Renacimiento hasta el Tratado de Westfalia, donde prácticamente en el Tratado de Westfalia, de producto de muchas guerras, ¿no?, ya definen que los gobiernos son autónomos y pueden buscar su propia religión, y la iglesia se separa del Estado, ¿no? Y prácticamente este lugar o este tiempo en el que los católicos ceden, o sea, se rinden, en otras palabras, ¿no? Ya empieza otra época tremenda ahí. Entonces, hermanos, el mensajero es Jesucristo otra vez. Dice aquí: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Los 7 espíritus de Dios es la plenitud del Espíritu de Dios, ¿no? La plenitud del Espíritu Santo. O sea, todos los 7 espíritus representan justamente eso, la plenitud de Dios. Y las 7 estrellas, tal vez decimos que son ángeles, pueden ser pastores. Su periodo puede ser desde el 1440 hasta el 1650, ¿ya? Que es el 1648, me parece que es el Tratado de Westfalia, más o menos por ese periodo. La exhortación: sé vigilante y confirme otras cosas que están por morir. Esta iglesia, hermanos amados, era una iglesia que bien parecía que estaba bien, ¿no? Que estaba firme, pareciera que estaba viva, pero que estaba en realidad muerta, ¿ya? Entonces, esta iglesia, hermanos amados, en la época historicista, representa pues la iglesia, hermanos amados, en la cual se estaba separando de la iglesia católica. O sea, estamos hablando de los anglicanos, especialmente de los anglicanos, ¿no? Porque ellos son los primeros que se han separado de la iglesia católica, producto de muchas guerras, y gracias al rey Enrique VIII. Entonces, esta iglesia anglicana, hermanos amados, no se separó tanto por fe, sino porque el rey Enrique VIII quería casarse o divorciarse de su mujer y el Papa no le permitió. Entonces, por eso es que hubo una revuelta, ¿no? Entonces, sus fines no eran tan serios de la iglesia anglicana, el fundador de la iglesia anglicana, ¿no? Después ya se fue reformando, etcétera. Pero de todas maneras, hermanos amados, por eso es que aquí les dicen, ¿no? Parecería que estás saliendo de la iglesia católica, parece que estuvieras escapando, pero en realidad tienes todavía esas cosas, ¿no? Tienes todavía a la Virgen, tienes todavía a los santos, etcétera, y algo te está pasando, estás todavía muerta, tienes que vivir. Y es lo que a muchos de nosotros nos dice. Por eso que esta palabra se aplica a nosotros, a la iglesia actual también. Qué hermosa promesa, ¿no? El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Hermosa promesa del Señor. Corremos. Sexta iglesia, Filadelfia, que se llama la iglesia fiel.
¿ya? La iglesia Filadelfia, hermanos amados, es la iglesia fiel. Esta es la segunda iglesia que no tiene ningún tipo de exhortación ni llamada de atención. Es una iglesia fiel. Esta iglesia fiel, hermanos, ahí tienen el versículo 7 hasta el versículo 13 de Apocalipsis. Tienen que leerlo, por favor, para que entiendan el contexto. Bien, amor fraternal, eso es lo que existía, ¿no? Amor fraterno. La iglesia se estaba levantando como una sola y era un amor fraterno. Esta es una iglesia que históricamente también era perseguida, pero se amaban entre ellos. La era misionera es la época, el siglo XIX, podemos decir, ¿no? A partir del siglo XIX, cuando ya empezaron, hermanos amados, las nuevas corrientes ideológicas cristianas, cuando empezaron, no sé, ahí los cuáqueros, empezaron la iglesia metodista, los no sé, muchos de aquellos precursores de la palabra del Señor, ¿no? Estamos hablando de los reformistas, de los presreformistas, estamos hablando de los reformistas, de Martín Lutero, etcétera, Savonarola, el presreformista, tantos hermanos que podemos hablar, tremendas cosas. Me hubiera gustado grabar la historia de la iglesia que hemos desarrollado casi por 3 meses en la iglesia. Pero se levantó, a pesar de la persecución, se levantó esta iglesia, hermanos amados, y fortaleció tremendamente la iglesia. ¿No? Ellos sobreedificaron, los apóstoles edificaron, la iglesia católica destruyó, pero este grupo de esta era misionera sobreedificó otra vez la iglesia, y se levantó nuevamente. Entre 1650 y 1900 duró este periodo. Retén lo que tienes, es la exhortación para que ninguno tome tu corona. ¿Ya? Se hace firme, no te apartes, está haciendo bien. Y es lo que nos dice la palabra del Señor, hermanitos hermanos. No se aparte de diestra ni de siniestra. No se dejen confundir. La palabra es una sola y es excelente. Te haré columna en el templo de mi Dios y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, ¿no? Eso significa, hermanos amados, que el Señor siempre va a estar en nosotros. O sea, prácticamente estas personas fueron los que volvieron a edificar, por eso se llama columna, ¿no? Porque volvieron a sobreedificar otra vez la iglesia, la edificación de la iglesia. La promesa es: ciertamente guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Acuérdense que de los que habían nacido, ¿no? De donde habían salido ellos estaban destinados a la gran tribulación. Pero para nosotros, para los que somos fieles, hermano amado, nos va a librar el Señor de la hora de prueba. Estamos hablando de la tribulación, ¿ya? Por eso es que creemos en la pretribulación, somos pretribulacionistas, porque sabemos, hermanos, que el Señor va a venir antes que empiece la tribulación, que el Señor nos va a librar antes que venga la tribulación, antes que se manifiesten los 4 jinetes del Apocalipsis. El Señor ya nos va a llevar arriba, porque no somos dignos de pasar esta época terrible, porque la iglesia ha sido fiel, ha sido constante, los hermanos han sufrido, han padecido, han trabajado en la obra del Señor. Dios es fiel y nos va a librar del tiempo de la tribulación, hermano amado. Si a usted le parece terrible lo que estamos aconteciendo ahora con estas pandemias y plagas, imagínese lo que el Señor tiene preparado cuando desate la ira de Dios, ¿no? El gran día de la ira de Dios se desate, va a ser terrible. Wow. Vamos a terminar con el mensaje a la Odisea. Bien, yo creo que no vamos al capítulo 4, Dios, permítame 5 minutos más. La Odisea, la iglesia pobre pero rica, es la iglesia, la última, hermanos amados, es la iglesia actual, la iglesia que estamos viviendo nosotros ahora, ¿no? La iglesia que viene a ser, ahí léalo usted desde el capítulo 14, versículo 14 hasta el 22 del capítulo 3, viene a ser la iglesia tibia, ¿ya? La iglesia que decía: soy rica, pero en realidad era pobre, desnuda, desamparada, terrible, ¿no? Esta es la iglesia que tiene más exhortación y se presenta a la iglesia actual. El tiempo de la era industrial, el tiempo, hermanos amados, del progresismo, del dinero. A partir del año 1900, especialmente en el occidente, ha habido un boom económico, ¿no? El año 30 ha habido una recesión tremenda en el mundo, pero después se ha empezado a crecer otra vez la economía, y hasta el día de hoy
hermanos amados, hay mucha economía, mucho dinero, mucha tecnología, pero a la par de eso, hermanos amados, también hay progresismo en la ideología de género. Ha crecido el homosexualismo, ha crecido la tolerancia, el pecado, etcétera. Estamos volviendo una Sodoma y Gomorra de los tiempos actuales, y esa es la iglesia de la Odisea, la iglesia tibia. Por eso es que el mensajero en este caso es el amén, el testigo fiel y verdadero, dice principio de la creación de Dios. Entonces, hermanos, es cierto, ¿no? Ahora sí, el Señor es un testigo fiel y verdadero. Él es el que sabe toda nuestra vida, todo lo que ha acontecido a lo largo de la historia, y este es el tiempo en que el testigo va a hablar, en que va a juzgar a esta tierra. Desde el año 1900 hasta ahora corresponde a esta iglesia, que puede ser la iglesia final, ¿no? Esta generación puede ser la última, la que va a ver el arrebatamiento y va a pasar también la tribulación. Qué tremendo. La exhortación: compra oro afinado en fuego. Dice, sé vestido de vestiduras blancas, unge tus ojos con colillos, sé pues celoso y arrepiéntete. Exacto, ¿no? Ellos la iglesia estaba jactándose de su dinero, de su plata, de su posición, etcétera. Pensaba que era rica, pero en realidad era pobre a los ojos de Dios. Pensaba que estaba vestida, pero era desnuda a los ojos de Dios. Esta iglesia pensaba que era una iglesia tremenda, pero a los ojos de Dios estaba muerta, hermanos amados. Entonces, eso es lo que está aconteciendo en ese tiempo. Cuando la iglesia está adoptando ya, hermanos, qué sé yo, temas de prosperidad, ¿no? Un neopentecostalismo está llegando a la iglesia donde todo es dame, 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 y no quieren dar. Y cuando dan las obras. Hermanos, es terrible lo que la iglesia está aconteciendo ahora, por lo cual el Señor está diciendo que se va a llevar a su redil, se va a llevar al pequeño grupo que tiene, ¿no? Y el Señor se ha guardado, hermano, un grupo. Siempre se guarda a través de las dispensaciones, se guarda un grupo al Señor que se lleva. Entonces, este es el tiempo en que seamos más fieles, iglesia. Yo te animo en el nombre de Jesucristo, que seas fiel, no como dice aquí su palabra, compra oro del Señor. Ese oro no tiene precio. Vístete con vestiduras blancas. ¿Ya? Antes en la iglesia de la Odisea, ellos producían unas telas, ¿no? Azuladas, que eran carísimas, y se jactaban por eso, pero Dios te dice, esas telas no valen nada, yo te he visto con vestiduras blancas. Y antes en la iglesia de la Odisea, ellos trabajaban con un polvo frigio que curaba a los ojos y le daba un poquito de salud a los ojos, pero el colirio que los ojos, que Dios nos da para nuestros ojos, dice que es mucho mejor porque nos hace ver nuestro interior. Entonces, sé pues celoso y arrepiéntete, dice la palabra de Dios. Quiero que terminemos. Bien, yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente. Es la exhortación. Rápido, hermanos, vamos a ir al capítulo 4. Permítame 5 minutos más, quiero avanzar y correr. El capítulo 4 es bien fácil, el capítulo 4. A partir del capítulo 4, hermanos amados, la iglesia ya no se menciona más. O sea que el arrebatamiento ha llegado. Diga un gloria a Dios en su casa, en su hogar. Abraza a su esposa y a su hijo y dígale, nos vamos con el Señor pronto. Porque a partir del capítulo 4 ya nos muestra más la iglesia. Hasta el capítulo 3 habla la iglesia, el capítulo 4 ya el Señor está mostrándose sus juicios al mundo. Entonces, hermanos amados, en el capítulo 4 Juan ya va a ver una puerta abierta al cielo, va a escuchar una trompeta y va a escuchar, hermanos amados, una voz tremenda, y esa voz tremenda es la de Jesucristo. Gloria a Dios. Dice, uno semejante al trono sentado. Miren cómo le va a ver a Jesucristo. Aquí, Juan. ¿Ya? Lea el capítulo 4, solamente voy a hacer algunas referencias en el capítulo 4, ¿no? Dice que le ve aquí a Juan. Dice, el que lo vi, dice, estaba sentado en el trono, ya, en el aspecto que tenía, dice, era semejante a piedra de jaspe, cornalina, había alrededor del trono un arcoíris, semejante a un aspecto a la esmeralda. Era Jesucristo, ese trono es el trono de Dios en el cielo, hermano. Ahora sí nos transportamos al cielo y vemos a Jesucristo en toda su gloria y magnificencia. Así se presentó el Señor Jesucristo, en medio de un trono, con una tipo arcoíris arriba, como una corona, y dice que era jaspe y cornalina. Jaspe significa, hermano amado, la sangre preciosa, la cornalina significa la gloria del Señor. Arcoíris verduzco, dice ahí, se presentó en ese trono. El arcoíris es el pacto, la promesa. Cuidado, hermanitos, muchos están
están asemejando el arco iris como la bandera gay, hermano. En el nombre de Jesús reprendo eso del diablo. El arco iris es la promesa, el pacto que Dios hizo con el mundo para nunca más destruirlos con agua. Dice que eran relámpagos, truenos, representan de la majestad y el poder de Dios. Estoy corriendo. Las 7 lámparas, dice que, hermanos, había 7 lámparas, él estaba alrededor de estas 7 lámparas. Si usted ve en la imagen, aquí hay unas 7 lámparas, ¿no? Esas 7 lámparas pueden representar las 7 iglesias de Asia, ¿no? O pueden representar el espíritu, la plenitud de Dios, o pueden representar las iglesias. Significa que el Señor está guardando a su iglesia, que su iglesia ya está con él, que su iglesia ya ha sido arrebatada, ¿no? Porque las lámparas significan también eso, pero más que todo significa el fuego, el Espíritu de Dios que está manifestándose ahí en medio, ¿no? Entonces, hermanos amados, también dice que había un mar de cristal, o sea, es el dominio de Dios. El mar en el Apocalipsis siempre va a representar mucha gente, etcétera, pero este es un mar de cristal, este es un mar, hermanos amados, como dice la palabra, ¿no? Al final del tiempo el mar se va a convertir en cristal, etcétera, y estamos viendo ya, asemejándonos lo que va a acontecer en el cielo. Entonces, van a venir querubines, después dice, vi querubines, ¿no? Y esos querubines, ¿quiénes eran esos querubines? Y ahí tenemos que ver justamente la palabra de Dios. Eran seres vivientes que en Ezequiel 1 y en Ezequiel 10 dan las mismas características, en la mayoría de los casos, de la que hablamos aquí en Apocalipsis capítulo 4. Haciendo referencia a estos 2 capítulos, los 2 libros, entonces podemos entender que los querubines, que los 4 seres vivientes eran querubines, porque también dice la palabra de Dios que los querubines, ellos son los que moran alrededor del templo, del trono de Dios, ¿no? Entonces, eran seres vivientes. Y dice la palabra que estos seres vivientes, justamente, nos habla acá, ¿no? ¿Qué características tenían? Uno era con cara de león, ¿ya? Vamos a hacer referencia que estos querubines representan a Jesucristo o representan la naturaleza o el perfil de Jesucristo. Porque Mateo presenta a Jesús como rey y el león es el rey de la selva, ¿no? Representa la realeza, hermanos amados. Entonces hace imagen de Jesús. El segundo ser viviente era, dice, un buey, ¿ya? Y Marcos presenta a Jesús como siervo, o sea, como alguien que hace servicio. ¿Ok? El tercer ser viviente tenía cara de hombre y Lucas presenta a Jesús como el hombre, como el hijo del hombre lo presenta, ¿verdad? Entonces, el último es Juan, que presenta a Jesús como Dios, y el cuarto ser viviente tenía el rostro de águila, realeza, ¿ya? El poder mismo que se presenta a Dios. Entonces hace referencia a que estos 4 seres vivientes estaban ahí, y estos seres vivientes, hermanos amados, también estaban en ese trono. Estamos en la imagen del trono. También habían 24 ancianos en el trono. Estos 24 ancianos, vamos a hacer referencias también, pueden corresponder, algunos dicen, simplemente estamos hablando ahora, son teorías, ¿no? Puede ser 12 patriarcas del Antiguo Testamento y 12 apóstoles del Nuevo Testamento, o sea, la iglesia glorificada, ¿no? Ya, los 12 patriarcas pueden ser un representante de cada tribu y también los 12 apóstoles. ¿Okay? Que representarían los 24 ancianos. Ok, también en el libro de Primera Crónica, capítulo 25, usted puede leer las 24 órdenes sacerdotales que hizo el rey David, ¿no? Para entrar al templo y ofrecer sacrificios, ¿no? 2 veces, bueno, 2 veces al mes. Entonces estamos hablando de 24 órdenes sacerdotales que también puedes representar judíos, ¿no? No sabemos quién serán realmente estos 24 ancianos, pero la mayoría de los comentadores dicen que representan a 12 patriarcas y los 12 apóstoles, ¿ok? Estos 24 ancianos decían algo tremendo, cantaban una alabanza tremenda, ¿no? Y me gustaría leer, justamente para terminar, ya terminamos, los 24 ancianos se postran delante del que está en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono. Hermanos amados, qué hermoso va a ser esa imagen, ese tiempo en que veamos, ¿no? Que estos ancianos
constantemente están adorando, cantando, sacándose y colocando sus coronas en la tierra, adorando a aquel que vive por los siglos de los siglos. Y su alabanza es, dice, tremenda, estruendosa. Dicen ellos, cantan y alaban en el trono, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existe y fueron creadas. Amén. Gloria al Señor Jesucristo, hermanos amados. Ese cántico vamos a escuchar allá en el cielo nosotros, hermanos. Amén. Ahora nos corresponde echar nuestras coronas al cielo, ¿verdad? Y ponernos a tierra. Decirle, Señor, mira mi corona, es tuya. En el servicio, en el trabajo, lo que me has dado, en lo que soy bueno, esa es mi corona, los talentos, los dones que me has dado, Señor. Aún los bienes que tengo que echártelos por tierra a ti, porque tú todos del Señor. Hermano amado, te animo en este tiempo. El capítulo 5, vamos a hablar de igual lo que va a acontecer en el cielo, y en el 6 empiezan los juicios, hermano. Va a estar interesante. Te animo que la siguiente semana vuelvas otra vez a conectarte. Este video lo vamos a cortar y lo vamos a subir, hermanos, en nuestro grupo de WhatsApp y en el grupo de YouTube, para que usted pueda sacarlo, solamente la parte del estudio para los adultos. Amén. Oremos, por favor, demos gracias al Señor Jesucristo y cierre sus ojos en esta mañana y alabe a aquel que vive por los siglos de los siglos. Señor Jesús, derramamos nuestras coronas, Padre. Lo que somos, Padre, Dios mío, te damos a ti. Señor, somos frágiles, somos finitos, Dios mío, pero así nos usas, Señor Jesús. Gracias por este tiempo, Dios mío. Hemos entendido lo que tú hablas a las iglesias, las exhortaciones que le das, Dios mío. Por favor, amado Jesús, amado Espíritu Santo de Dios, ayúdame a entender más tu palabra, Dios mío, y Dios Santo, ayúdame a ser más fiel en este tiempo de dificultad, de dolor, de duelo incluso que está aconteciendo. Te pido en nombre de Jesucristo que nos ayudes y nos apoyes, Dios poderoso. Levanta a mis hermanos, a mis hermanas en el nombre de Jesucristo. Si están pasando tribulación, angustia, persecución hoy día, oramos para que fortalezca sus vidas y, Dios mío, les des ánimo en el nombre de Jesucristo, mi Señor Jesús. Dios mío, cualquier familia que esté siendo afectada por este COVID-19, en el nombre de Jesús, declaro tu palabra, Dios Todopoderoso. Herido fuiste por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre ti, y por tu llaga, ese varón, esa varona, esa familia es sana en el nombre de Jesucristo, Dios mío.